Porque a finales de los 90 y principios de los 2000 todos los juguetes y las golosinas se veían así. Este estilo visual se conoce como Wacky Pomo, la estética de la diversión. El nombre viene de Wacky Postmodernism, que se traduciría algo así como posmodernismo chiflado. El Wacky Pomo se caracteriza por sus colores vibrantes, formas exageradas, patrones geométricos imposibles y una obsesión por convertir cualquier espacio en algo divertido, llamativo y memorable. Durante los 90 y principios de los 2000, este tipo de diseños estaba presente en restaurantes de comida rápida, parques de diversiones, golosinas, juguetes y sobre todo en la identidad visual de canales de televisión como Nickelodeon o Cartoon Network. Sin embargo, a medida que avanzó la década de los 2000, esta estética comenzó a desaparecer lentamente. Las marcas cambiaron su imagen y el minimalismo terminó ocupando el lugar que durante años había pertenecido a esta explosión de colores y creatividad. Pero como suele ocurrir con muchas tendencias culturales, Internet encontró la forma de traerla de vuelta. Y es precisamente por eso que en este video vamos a analizar qué es realmente la estética Wacky Pomo. Viajaremos en el tiempo para recordar algunos de los restaurantes, golosinas, juguetes y programas de televisión que tenían este estilo. Trataremos de entender por qué desapareció y cómo en la actualidad esta estética está influyendo en obras recientes como The Amazing Digital Circus o Smiling Friends. Porque aunque muchos nunca habían escuchado su nombre, lo más probable es que tú también hayas crecido rodeado de esta estética Wacky Pomo. Comencemos. El término Wacky Pomo proviene de la unión de dos palabras, Wacky, que significa extravagante o absurdo, y Pomo, una abreviación de la palabra postmodernismo. Esta estética se caracteriza por utilizar colores intensos, formas geométricas extravagantes, perspectivas exageradas, slime, espirales y tipografías gigantes. Todo medio caótico pero muy divertido. La idea era simple, el diseño debía sorprender. Debía provocar emociones y debía alejarse de la seriedad que había dominado gran parte del siglo XX. Para entender el Wacky Pomo debemos viajar hasta los años 80. En esa época apareció un colectivo de diseño italiano conocido como el Grupo Memphis. Lo que los caracterizaba era que sus muebles parecían juguetes, sus colores eran estridentes y sus diseños rompían prácticamente todas las reglas tradicionales del diseño industrial. Lo que para algunos era horrible, para otros era revolucionario. El Grupo Memphis demostró que los objetos cotidianos podían ser absurdos, divertidos y visualmente impactantes. Y aunque inicialmente fue un movimiento pequeño, su influencia terminaría expandiéndose por todo el mundo y terminaría apareciendo en todas partes, desde diseños de ropa, muebles, vasos, publicidad y básicamente todo lo que te puedas imaginar. Poco a poco, esto fue preparando el terreno para lo que más tarde se convertiría en esta estética Wacky Pomo. En los años 90, la industria del entretenimiento infantil estaba buscando su propia identidad visual y la encontró tomando prestadas esas ideas posmodernas del Memphis Design, pero adaptándolas específicamente para capturar la atención de los chicos. La idea era simple: hacer los diseños más coloridos, más grandes y más extravagantes posibles para que los niños se quedaran enganchados. Y obviamente generar más ventas de juguetes, golosinas y productos de consumo. Uno de los principales ejemplos donde se puede apreciar todo esto es en los canales de televisión. No sé si viviste esta época, pero durante los años 90 y principios de los 2000 había literal una guerra entre los canales de televisión infantil para ver quién podía crear la identidad visual más extraña, más colorida y más exagerada posible para así retener más audiencia. Cartoon Network, Disney Channel y Jetix eran algunos de los principales competidores. Pero la cadena que mejor representa esta estética Wacky Pomo era definitivamente Nickelodeon. Si alguna vez viste Nickelodeon durante esos días, probablemente recuerdes que todo tenía esa apariencia tan particular. Sobre todo sus bumpers y cortinillas, ya sabes, estos gráficos que aparecían entre programa y programa. Donde los colores eran exageradamente brillantes, los personajes parecían deformados a propósito, y los fondos estaban llenos de formas, patrones geométricos, espirales y slime. Mucho slime. Incluso el famoso logo naranja de Nickelodeon era un ejemplo perfecto de esta filosofía. Era literalmente una enorme mancha de pintura.
como si alguien hubiera lanzado un balde de pintura contra la pantalla y hubiera decidido dejarlo así. Y eso era lo que precisamente hacía especial a Nickelodeon. Todo se sentía extravagante, divertido e impredecible. Incluso muchos de sus shows como Monstruos de Verdad, Kablam o La Vida Moderna de Rocco transmitían esta estética. Lo mismo ocurría con otros canales infantiles de la época como Cartoon Network o Disney Channel. Todos tenían shows y animaciones de este estilo. Algunos de los que me vienen a la mente en este momento son shows como Art Attack, Roly Poly Oly, What a Cartoon y The Moxie Show. Aunque debe haber muchos que se me están olvidando. Déjame en los comentarios si tú recuerdas más shows de televisión con esta estética Wacky Pomo. Lo interesante es que toda esta filosofía se extendía mucho más allá de los programas. Es que incluso los comerciales se veían así, sobre todo los de juguetes y golosinas de la época. También estaba presente en los estudios de televisión, las escenografías, los programas de concursos y en los espacios físicos donde se grababan muchos de estos shows. Un ejemplo perfecto era el famoso slime verde de Nickelodeon que utilizaban en varios shows de concursos y en sus famosos premios, los Nickelodeon Kid Choice Awards. Porque si algo representa el espíritu del Wacky Pomo era precisamente eso: tomar algo absurdo y asqueroso como el slime y convertirlo en algo divertido. En los años 90 e inicios de los 2000, todos los espacios diseñados para los chicos seguían las mismas reglas visuales: más colores, más formas extrañas y más diversión. Era algo que podías ver en los centros comerciales, los parques temáticos, las jugueterías y sobre todo en los restaurantes de comida rápida de aquella época. Si eres lo suficientemente viejo para recordarlo, probablemente hayas visitado alguno de estos McDonald's. Y si lo haces, seguramente recordarás que eran muy diferentes a los de hoy. Los McDonald's actuales son bastante sobrios. Usan colores neutros, muebles minimalistas, iluminación tenue y un diseño que muchas veces parece más cercano a una cafetería que a un restaurante familiar. Pero los McDonald's de los años 90 eran exactamente lo contrario. Parecían pequeños parques de diversiones. Habían túneles de colores, toboganes gigantes, esculturas de los personajes, mesas con formas extrañas y enormes áreas de juego donde podías pasar horas explorando. Todo estaba diseñado para resultar emocionante. Incluso la fachada exterior era mucho más divertida. Lo mismo ocurría con Burger King, Pizza Hut, Wendy's y especialmente con Chuck E. Cheese. De hecho, acá en Chile y en Estados Unidos todavía existen. Pero por supuesto a esta edad es un poco raro ir, a menos que tengas hijos. Pero en los años 90 era uno de esos lugares donde parecía que absolutamente todo estaba diseñado para estimular tus sentidos al mismo tiempo. Las luces de colores, las maquinitas de arcade, alfombras llenas de patrones geométricos, los animatrónicos, era una auténtica explosión visual. Y eso resulta muy contrastante cuando comparamos esos espacios con muchos de los centros comerciales y restaurantes actuales. Porque hoy gran parte de la arquitectura comercial se ha vuelto mucho más uniforme, mucho más minimalista. Mientras que durante los 90 parecía existir una obsesión por hacer que cada lugar tuviera personalidad propia. Y quizás esa es una de las razones por la que tantas personas sienten nostalgia al ver fotografías de estos espacios de los 90. Y es que no solo los espacios se veían así, el estilo Wacky Pomo también cambió incluso la forma en que se veía la comida. Especialmente la comida dirigida a los niños. Basta con observar los menús de esas mismas cadenas de comida rápida o de cualquier otra dulcería de la época. Los fabricantes competían para ver quién podía crear el dulce más extraño posible. Chicles con colores fosforescentes, caramelos que cambiaban de color, helados con formas extravagantes, bebidas de colores casi radioactivas y envoltorios que parecían diseñados por caricaturistas. Era lo máximo. Productos como los Nerds, las Push Pop, las Crazy Dips, el Ring Pop o los caramelos ácidos son ejemplos perfectos de esa mentalidad. O quién puede olvidar estas famosas salsas Heinz y Squirt que fueron tan populares durante los 2000 y cuyos ingredientes no me quiero ni imaginar. La idea no era simplemente venderte un alimento, era casi convertirlo en un juguete, en una experiencia, en algo memorable. Los cereales también seguían mucho esta lógica. Las cajas estaban llenas de personajes caricaturescos, tipografías exageradas y colores vibrantes que prácticamente saltaban de los estantes de los supermercados.
cosa que hoy ha cambiado porque muchos países han prohibido cualquier tipo de mascotas o personajes de caricaturas en las cajas de cereales y otros productos alimenticios para niños. De hecho, fue justamente este tipo de regulaciones las que empezaron a matar poco a poco esta tendencia Wacky Pomo a nivel mundial. En este punto seguro te preguntarás, Mike, ¿cómo es posible que esta estética pasara de estar en todas partes a desaparecer de un día para otro? Pues la respuesta es que el mundo cambió, y cambió bastante rápido. A mediados de los años 2000 comenzó a surgir una preocupación cada vez mayor por la alimentación infantil, la obesidad y la influencia de la publicidad sobre los niños. Muchas de las prácticas de marketing que habían sido completamente normales durante los 80 y 90 empezaron a ser cuestionadas. Las cadenas de comida rápida comenzaron a recibir críticas por promover hábitos poco saludables. Y poco a poco muchas empresas comenzaron a alejarse de esa imagen infantil, colorida y exagerada que había definido a toda una generación. Los restaurantes fueron remodelados, las áreas de juego desaparecieron, los personajes de caricatura comenzaron a perder el protagonismo. Y los espacios que antes parecían parques de diversiones empezaron a parecer simples cafeterías aburridas. Al mismo tiempo también estaban apareciendo nuevas tendencias estéticas que representaban mejor el espíritu de esta nueva generación. El optimismo caricaturesco de los 90 fue reemplazado por visiones más futuristas y tecnológicas. Durante los años 2000 comenzaron a popularizarse estéticas como el Y2K o el frutiqueraero, más relacionadas con la ciencia ficción, la tecnología y el nuevo milenio. Y para cuando llegó la década del 2010, el minimalismo terminó de cambiar las reglas del juego. Los logos se simplificaron, los edificios se simplificaron, incluso los productos se simplificaron. Todo comenzó a adoptar colores neutros, líneas limpias y diseños cada vez más uniformes. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Internet tiene una curiosa costumbre. Todo lo que desaparece eventualmente regresa. Durante los últimos años, miles de personas han comenzado a redescubrir la estética Wacky Pomo. Bien sea a través de fotografías antiguas, parques de diversiones o antiguos shows de televisión, pero sobre todo a través de redes sociales como YouTube y TikTok. El Wacky Pomo también ha influenciado a otras estéticas de internet como el Dreamcore y el Weirdcore, que utilizan mucho este tipo de escenarios y personajes, pero dándoles un enfoque más liminal y hasta perturbador. Y es que últimamente estamos viendo el Wacky Pomo en todos lados. Incluso shows más recientes de animación como Smiling Friends y sobre todo The Amazing Digital Circus se basan mucho en esta estética. Sus colores saturados, sus personajes caricaturescos, sus escenarios absurdos y exagerados, todo recuerda a esa época en la que el diseño todavía se permitía ser extraño. Y quizás esa es una de las razones por la que el Wacky Pomo sigue conectando con tantas personas. Porque el Wacky Pomo nos recuerda una época en la que el diseño era más caótico y más espontáneo. Y sé que quizás nunca volvamos a vivir en un mundo exactamente igual, pero gracias a internet, a YouTube y a comunidades entusiastas alrededor del mundo, el Wacky Pomo ha encontrado una segunda vida. Y lo que alguna vez fue considerado anticuado, hoy vuelve a inspirar a miles de artistas, diseñadores y personas que simplemente extrañan una época en la que el mundo parecía un poco más colorido. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Recuerdas algunos de estos lugares? ¿Qué otras cosas te recuerdan a la estética Wacky Pomo? Cuéntamelo en los comentarios. Hasta acá nuestro análisis del Wacky Pomo, amigos. Espero que les haya gustado. Si así fue, déjame un pulgar arriba y suscríbete al canal. Le mando un gran saludo a todos los miembros del canal. Si tú también quieres apoyarme para seguir haciendo análisis como este, dale click al botón de unirse acá abajo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Sígueme en mis redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.